Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles. Ya nos encontramos en nuestro nuevo horario de las 2 de la tarde. Y esto pues debido a que nuestro compañero César pues tiene muchos compromisos muy importantes en el aspecto laboral. Anda trabajando, ya saben, en cualquier otra cosa que deje dinero. Y pues bueno, hoy tenemos un programa que le va a dar seguimiento a lo que hemos venido hablando en programas anteriores y pues, me refiero al tema de la prevención de adicciones. Vamos a hablar un poco más puntualmente respecto a este tema, puesto hay algunos puntos que me parece bastante interesante tocar. Antes de que comencemos, pues ya saben que les vamos a hacer algunas recomendaciones que me parecen bastante pertinentes respecto al clima, ¿no? Ya saben que durante esta temporada en la que el calor está con todo, es recomendable tomar agua, pues esto ayuda a mantener nuestro cuerpo hidratado, a evitar golpes de calor y a poder, pues vamos a decirlo de esta manera, mantenernos funcionales sin alguna repercusión generada por las altas temperaturas. Recuerden que un golpe de calor puede verse reflejado a través de náuseas, malestar estomacal, debilidad, mareos, en algunos casos muy extremos con desmayos y pues obviamente ya en un grado más avanzado se requiere incluso de pues llegar al hospital, ¿no? Tomemos en cuenta que es muy recomendable beber agua, si es posible, fría, para obviamente tratar de regular la temperatura de nuestro cuerpo. También alguna otra recomendación es que tratemos de revisar el pronóstico del clima, preferentemente a través de medios, vamos a decirlo de esta manera, oficiales o que generan información real. Preferentemente a través de las redes sociales pueden monitorear al Sistema Meteorológico Nacional, en donde pueden ver pues, los pronósticos del clima, así como también a través de los diferentes noticieros de radio y televisión abierta, en donde en algunos espacios, cada determinado tiempo, pues hacen mención de cómo se va a encontrar el día. Bueno, antes de que empecemos con el tema de prevención de adicciones, me gustaría, antes que todo, poner un par de puntos sobre la mesa, dicho de esta manera, ¿no? Recordemos que las adicciones en México, pues obviamente han tenido pues, cambios bastante notorios, algunos muy drásticos, por diferentes razones sociales, algunas otras pues que tienen que ver con la naturaleza de cada adicción. Pero bueno, hoy vamos a empezar a desglosar este tema que me parece bastante interesante. Antes de todo, me gustaría dejar algo muy particular sobre la mesa, y es que cuando hablamos de adicciones no solamente estamos hablando del consumo de alguna sustancia, también estamos hablando de algunos comportamientos que en algún momento llegan a ser nocivos para las personas que los llevan a cabo y desafortunadamente también para las personas que se encuentran alrededor. ¿Por qué me detengo un momento a hacer hincapié en este punto? ¿No? Muchas ocasiones tenemos la idea de que al hablar sobre adicciones, pues inmediatamente nos tenemos que referir o remitir al consumo de alguna sustancia ilegal, algunas otras legales, véase en un contexto particularmente puntual, algunas sustancias ilegales, algunas legales como el alcohol, el tabaco. Yo creo que en este 2026 ya contamos con una amplia variedad de pues, bebidas energetizantes que en algún momento se vuelven de consumo habitual para algunas personas, ¿no? Obviamente que llevan ritmos de vida bastante acelerados y eso pasa particularmente en las ciudades, ¿no? Los horarios, el tráfico, y pues bueno, mucho relacionado con el tema del trabajo, para algunos, como su servidor cuando era más joven, pues la escuela, y pues para muchos otros también, ¿cómo se llama? El hecho de estar sometidos a pues a estrés constante, ya sea por alguna problemática social o personal o incluso familiar. Pero bueno, eh, regresando al tema de los comportamientos adictivos, ¿qué tipo de comportamientos pueden llegar a ser adictivos? Por ejemplo, el obsesionarse con alguna actividad o con el consumo de algún producto que no necesariamente tiene que ser, vamos a decirlo de esta manera, consumido o ingerido, dicho de esa forma, ¿no? Como lo puede ser algún líquido, algún alimento o, no sé, tal vez algún fármaco, ¿no? De uso de libre venta. De uso y de libre venta, perdón. Muchas ocasiones también tiene que ver quizá con el consumo de algunos productos o servicios que generan en nosotros algún sentimiento de estatus o que en algún momento nos hacen sentir mejor por quizás querer seguir algún ejemplo que vemos a través de algún medio de comunicación, ya sea digital o masivo. Entonces, por eso el hincapié bastante particular
en este punto en donde yo hago referencia a el tema de que una adicción no necesariamente tiene que ser hacia, hacia una sustancia, ya sea ingerida o de algún tipo, ¿no? También puede ser, también puedes pues, volverte adicto, valga la expresión, tal vez se escuche un tanto drástica, a algún tipo de comportamiento o al consumo de algún tipo de servicio o algún tipo de producto. Pero bueno, me gustaría rápidamente poner el ejemplo. Ahorita me acordé de una película que veía hace años a través de televisión abierta, no voy a decir el canal, pero abordaba un tema bien interesante. Era una historia de ficción en donde en una preparatoria de la Unión Americana llegan unos marcianillos, ¿no? Y pues bueno, estos marcianillos, dicho de esta manera, eran marcianos, quién sabe de qué planeta eran, pero estos entes, dicho así, lo que hacen es apoderarse de la mente de las personas, pero son débiles a determinada sustancia y pues empieza el desglose de una historia bastante interesante en donde hay pues diferentes personajes entre los cuales podemos encontrar al popular, el deportista, al rebelde, al que incluso anda metido en malos pasos, pero a través de todo ello la organización se van dando cuenta de que estos seres de otro planeta son débiles ante determinadas sustancias, ¿no? Pero en el preámbulo de todo esto hay un diálogo que me parece bastante interesante y me parece muy importante remarcar, en donde hace referencia a lo que yo acabo de comentar, ¿no? Que es, eh, todos somos adictos a algo, ¿no? Algunos a la atención, algunos a la ropa, algunos a practicar algún deporte, algunos otros incluso a, no sé, visitar determinados lugares porque sentimos o percibimos que quizá en estos podemos obtener determinado estatus y pues bueno, ¿no? Es un ejemplo de una película que para la gente que es de la era de los noventas o de la etapa de los noventas, yo creo que tal vez no sea muy difícil recordar, ¿no? Bueno, hagamos referencia a que en ese entonces, pues la televisión abierta era el mayor medio de comunicación y pues yo creo que casi todos en algún momento llegamos a ver alguna película a través de este medio. Bueno, continuando con el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Ya hablando un poco más de lo que tiene que ver con el tema de prevención de adicciones, ¿qué es lo que lleva a una persona a consumir o a generar una conducta que puede llegar a ser adictiva? Leía un artículo bastante interesante el otro día a través de la revista, sí lo voy a decir, Ojo no es comercial, muy interesante, una edición reciente, en donde hablaba sobre qué tanto puede llegar a afectar el no hacer lo que nos gusta, el no hacer lo que queremos, ¿no? Para muchos, en algún momento puede llegar a ser, pues vamos a decirlo así, pues bastante negativo, ¿no? Por diferentes y muy diversas razones, entre las cuales puede generar insatisfacción, puede generar estrés, en algunos otros casos puede generar incluso pues un sentimiento de depresión, ¿por qué no decirlo así? ¿Por qué hago mención de esto? Yo creo que en algún momento, este, pues todos hemos llegado a tener que tomar decisiones que quizá tomamos por sugerencia o consejo de nuestros padres, algún familiar, algún, no sé, algún amigo. Por ejemplo, para toda la gente que nos está escuchando y para la gente para la banda que se encuentra ahorita aquí en Controles, ¿cómo fue que ustedes tomaron la decisión de escoger esta carrera, no? Por ejemplo, de manera muy personal, yo quiero poner mi ejemplo particular. Yo escogí esta carrera porque desde niño me apasionaba la comunicación. Me encantaba o quería saber cómo se hacía la televisión. No quería estar frente a la cámara. La vida da vueltas. No, muchas ocasiones no terminas haciendo lo que esperas. Yo esperaba estar en la producción de algo, pero vamos a decirlo así, el destino de una u otra forma me pone frente al micrófono desde hace ya más de 10 años, 10 años y un par de meses. Entonces, con el paso del tiempo voy dándome cuenta que pues la televisión es una de las cosas que yo quería cuando era joven, porque me atraía lo que veía a través de la pantalla, ¿no? Pero con el paso de los años me fui dando cuenta que el estar frente a un micrófono me llena más de satisfacción. Actualmente en este 2026 su servidor sigue con este ejercicio que es el seguir generando estos espacios, tratar de buscar nuevos temas, tratar de innovar en algunos otros, pero el punto al que voy es que muchas ocasiones una de las razones por las cuales nos llegamos a sentir insatisfechos es por no haber logrado o no estar haciendo
lo que en verdad queremos, ¿no? Y cuando digo queremos me refiero puntualmente también a mi caso. Porque durante algunos años su servidor, pues obviamente, a través del trabajo desarrollado en este proyecto que se llama Acá Entre Nos, y rápidamente voy a hacer una mención que me parece bastante importante, que hace algunos años efectivamente su servidor llegó a tener otros dos proyectos en activo que se llamaban Tierra Cero y El Punto Es. Obviamente esto en compañía de varios colaboradores, de los cuales si ahorita menciono todos sus nombres, pues se nos va a ir el tiempo, pero bueno. A lo que voy con esto es que con el paso de los años, a pesar de las dificultades, yo me sentía bastante bien desarrollando lo que estaba haciendo. Con el paso de los años, ojo, tenemos que dejar en claro algo. Para llegar a hacer lo que se quiere, se necesita poder llegar a conocer todo lo que hay detrás de, ¿no? Y muchas ocasiones en este 2026, en donde la vida, bueno, se vive de una forma bastante acelerada, esto a consecuencia de todo lo que llegamos a ver a través de plataformas, como lo pueden ser en donde podemos ver películas, en donde podemos ver series, o quizá también a través de la mecánica del scroll, en donde rápidamente bajamos el contenido a través de las redes sociales en nuestro celular y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y no nos quedamos a ver realmente nada en concreto. Aunado a esto, algo o un punto que yo tocaba la semana pasada es que cada vez los contenidos se van haciendo más cortos. Obviamente esto obedece a la naturaleza de la persona que crea cada contenido o de la empresa que crea cada contenido. Por ejemplo, rápidamente como comentario, que tiene que ver con nuestra rama y que es comunicación, debemos tomar en cuenta que la publicidad debe ser rápida, debe ser eficaz, debe mandar el mensaje y debe dar a conocer de manera precisa y concreta y sobre todo llamativa la idea fundamental de lo que se está vendiendo, ¿no? Pues bueno, ¿a qué voy con todo esto? Cada vez nos hemos estado volviendo, pues no lo quiero decir de esta manera, pero la palabra es necesaria, adictos a emociones cortas y fugaces. Cortas, vamos a decirlo así, en duración, o sea, a muy corto plazo, o sea, que nos satisfacen de manera instantánea, pero que regularmente necesitamos vamos a decirlo así, una dosis más y una dosis más y una dosis más de satisfacción digital. Lo vamos a manejar con ese término. Bueno, ¿qué pasa con el correr de los años? Actualmente en este 2026 cada vez estamos buscando información más llamativa que pueda generar en nosotros emociones que tal vez no encontramos en la vida cotidiana, como lo que puede ser, y lo voy a decir con todas las palabras, con todas las letras de la palabra, cada vez estamos buscando contenidos que incitan más al morbo. Ojo, esto no quiere decir que yo sea un persinado, lo quiero dejar en claro, no, pero cada vez estamos o nos encontramos buscando contenidos en donde podamos encontrar cosas que enciendan determinadas emociones en nosotros. Es por ello que cierto tipo de información, tal vez esto no sea pues, muy adecuado para menores de edad o gente que se encuentra estudiando. O sea, la niña que está allá afuera que se salga. No es cierto, no es cierto. Desafortunadamente nos encontramos cada vez buscando contenido en donde se haga apología a conductas, vamos a decirlo así, cada vez más liberales en el campo de lo sexual o tal vez en el consumo de determinados productos, como yo lo había mencionado, que nos doten de un estatus, ¿no? Que nos hagan ver importantes. Por ejemplo, una situación muy particular que quiero también poner en la mesa y que tiene que ver con el tema de prevención de adicciones es hay que tener cuidado con quién nos juntamos, ¿no? Dicho de esa manera, ojo, no quiero decir que haya personas malas en el mundo, quiero decir que a veces nosotros no sabemos cómo sobrellevar la influencia que otras personas generan en nosotros. ¿A qué voy con esto? Muchas ocasiones el deseo de querer pertenecer a un grupo social, ya sea la bolita del salón de clases, en cualquiera de los grados estudiantiles, principalmente a partir de la secundaria. ¿Por qué hago referencia a esto? Todavía en la primaria, para la gente que aquí se encuentra, todavía las mises pues nos obligan a trabajar en equipo y tenemos que trabajar en equipo y tenemos que convivir entre todos porque las mecánicas de la clase, las mecánicas del juego, así lo dicen, así lo dictan. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a niveles como lo es la secundaria, por ejemplo, ¿no? En la secundaria cada vez nos empezamos a volver más independientes, empezamos a tener la libertad de consumir los productos que se nos hacen, pues vamos a decirlo así, pues más atractivos, ¿no? Ya sean alimentos, golosinas, no sé, quizá algunos servicios. En este caso, yo creo que ya a partir de la secundaria es que muchos jóvenes empiezan a consumir algunos servicios digitales como es la renta de diferentes plataformas. Ojo, quiero hacer hincapié rápidamente en este punto.
¿Por qué digo la renta de servicios? Ojo, para toda la gente que nos escucha, yo creo que esta es una realidad que no creo que duela, pero es la verdad. Cada vez más, no sé si ya lo notaron, dejamos de comprar lo que consumimos. Ya no compramos nada, ¿no? Yo hago referencia a esto hablando principalmente en el tema de la música. ¿Por qué en el tema de la música? Para la gente que se encuentra aquí, para los jóvenes que se encuentran aquí, rápidamente quiero que me digan sí o no. Pero no he hecho la pregunta. Espera. A ver, para los que están aquí vamos a narrarlo rápidamente, así como si fuera partido de fútbol. ¿Quién de ustedes ha comprado música que pueda tener en las manos, un formato que pueda tener en las manos en los últimos 6 meses? ¿Cuántos han comprado música que puedan tener en las manos en los últimos 6 meses? ¿Alguien? Nadie lo sabía. Este, ¿Por qué? Porque actualmente el consumo a través de plataformas digitales hace más, vamos a decirlo así, se hace más a modo de renta de los servicios y obviamente ya no consumimos la música. Y si en algún momento alguno de los aquí presentes ha llegado a descargar una canción de cualquier plataforma, obviamente esa canción no la puedes tener de forma física. Muy diferente a lo que sucedía por ahí de los 90, finales del 2010, por ahí del 2012, en donde todavía formatos como el CD, el DVD, el Blu-ray y algunos otros formatos de tipo CD, como lo pueden ser juegos, todavía se encontraban a la venta, ¿no? Pero actualmente ya todo es venta en línea. ¿Se han percatado de que cada vez compramos cosas no tangibles? Y cada vez aumenta la necesidad de ese tipo de consumo. Algo muy interesante es que, pues, no sé si en algún momento, alguno del amable público que nos escucha o de los aquí presentes detrás del vidrio, se ha visto en la penosa, pues sí, o en la mala fortuna de que le hayan hackeado la cuenta de Facebook o la de Netflix o cualquier otra cuenta. Es horrible, ¿no? Porque de repente pierdes muchas cosas que vamos a decirlo así de esta manera, ¿no? Que dejan un vacío en ti. ¿A qué me refiero concretamente? Muchas ocasiones alimentamos todas estas plataformas con un montón de nuestros recuerdos, de momentos de nuestras vidas y dejamos de almacenar cosas tangibles, ¿no? Por ejemplo, su servidor, al menos a la fecha, sigue llevando a cabo un ejercicio que me encanta, que es que cuando llego a visitar un lugar, cuando llego a visitar un lugar que pues, obviamente en el cual no estoy de forma cotidiana, como lo puede ser a lo mejor salir a algún museo. Hace algún tiempo tuve la oportunidad a través de esta bellísima universidad, aprovechamos para hacer el comercial, nos encontramos transmitiendo a través de la SSH, que se encuentra ubicada en la 7 Sur, entre 13 y 11 Poniente, Centro Histórico. Para cualquier informe pueden checar las redes sociales que se encuentran como SSH Oficial o hacer una visita en sus instalaciones que pueden encontrar en la 7 Sur 1109 entre 13 y 11 Poniente. Está más cerquita de la 13 Poniente, entonces en cualquier momento pueden visitarla y pues pedir informes respecto a las carreras que tiene, la oferta educativa y pues cómo está el rollo. Bueno, y ¿a qué voy con todo esto? Muchas ocasiones hemos dejado de consumir cosas que son tangibles, o sea, palpables, o sea, que podemos tener en las manos. ¿Por qué hago referencia a esto? Lo que yo iba a comentar es que al menos su servidor sigue tomándose la molestia de que cuando visito un lugar en el cual no he estado o me encuentro de forma muy esporádica o casi nunca, y ahí es donde iba el comentario, hace algunos ayeres, un par de años, a través la universidad de la cual yo egresé, pues me siento orgulloso de ello, tuve la oportunidad de visitar la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. En aquellos entonces tenía un par de chicos colaborando conmigo y pues algo que siempre me ha gustado hacer es comprar un recuerdo tangible de los lugares que visito, ¿no? Ya sea una pulserita, un lápiz, un botón o algo que pueda colgar en mi pared o en algún lugar de mi espacio personal e íntimo que me haga o que me recuerde esa visita que tuve, ¿no? Algunas cosas pueden llegar a ser funcionales, ¿no? Por ejemplo, tal vez algún cenicero, algún vaso, alguna taza, alguna playera que posteriormente llegas a usar como vestimenta y la usas de forma cotidiana, ¿no? Pero bueno, hemos dejado de llevar a cabo ese ejercicio. ¿A qué voy con todo esto? Y quizás se preguntarán, ¿y qué tiene que ver con prevención de adicciones esto que está diciendo esta persona que se encuentra detrás del micrófono? Pues tal vez mucho.
para algunas personas. Debemos recordar un punto bastante importante. No todas las mentes son las mismas. No todos asimilamos la aceptación y el rechazo. No todos asimilamos el ganar o perder de la misma forma, ¿no? Hay gente que de repente, me ha tocado verlo, que más en el tema de los deportes, la práctica de algunos deportes, por ejemplo, ya saben que en México el más conocido y el más popular es el fútbol. Gente que cuando pierde su equipo se ponen triste, gritan y se enojan, ¿no? Gente que cuando gana su equipo se regodean, saltan y brincan, ¿no? Y al mismo tiempo también me he dado cuenta cómo hay gente que se puede llegar a ver afectada de forma emocional por recibir algún tipo de rechazo, ya sea por un grupo social, ya sea por alguna posible pareja, pero yo creo que aquí también tiene que ver algo bastante importante, ¿no? El llegar a generar o el llegar a tener conductas adictivas, desafortunadamente es solamente el resultado del intento de llenar un vacío existencial que se encuentra muy clavado en lo más profundo de nuestras mentes, pero también muy profundo en el tema espiritual. En algún momento, para toda la gente que nos escucha, voy a hacer rápidamente referencia a un par de películas que tienen que ver con lo que estoy hablando. ¿Quién ha visto el Club de la Pelea? Bien, ¿qué te pareció? Bien, entonces, hay una parte para la persona que está aquí afuera de esta película en donde el protagonista, esta película está protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt para las damas. Se pueden echar un tacazo de ojo en esa película. Para los caballeros, no. Es, bueno, para él sí. Bueno, en una parte de esta película que aparte de abordar el tema de peleas clandestinas, también aborda un tema muy delicado, que es el tema del vacío existencial, pero también el tema de un tema que tiene que ver, y para mí es bastante serio, el tema de una crisis principalmente espiritual, ¿no? En algún momento Brad Pitt, que es el amigo imaginario de Edward Norton, no les voy a spoilear más, genera un diálogo en donde dice: tú eres el no querido de Dios, recuerda que Dios no le interesas, Dios no te ama. Y cuando una persona llega a sentirse de esa forma, empieza a atravesar por una serie de crisis que pueden generar, vamos a decirlo así, pues muchas dudas que yo podría denominar como existenciales, ¿no? A dudar del por qué se encuentra y qué motivo es el que hace que esté en este mundo, ¿no? Pasando a otro ejemplo de otro trabajo cinematográfico que se me hace muy bueno, es Requiem por un sueño. ¿Alguien la ha visto? No, nadie, se la recomiendo. O en inglés, Requiem for a Dream. Es una película bastante buena, es americana, aborda el tema de el consumo de sustancias ilegales, en donde involucra también cómo es, bueno, un posible escenario de lo que es el consumo de sustancias en mujeres, ¿no? Y pues bueno, esta película también te da un muy buen panorama, con una muy buena trama, un final bastante duro, pero real al final. Y pues bueno, bastante recomendable, ¿no? Para tener un panorama. De otra película que me gustaría hacer referencia de la primera y segunda parte es de Transpoiting. Es una película europea, no recuerdo exactamente el país en este momento, pero la primera parte habla sobre el consumo de sustancias ilegales, en específico la heroína, en Europa, ¿no? Y cómo es el desarrollo de la trama a través de la vida de los protagonistas, los buenos momentos, los malos momentos, las consecuencias y cómo actúa la sociedad ante el tema del consumo, ¿no? Ya sea desde dentro de los círculos que consumen y fuera de los círculos que consumen, ¿no? La primera parte es bastante buena, se la recomiendo ampliamente. Obviamente siempre quiero dejar en claro algo. También al ver este tipo de materiales deben ser conscientes de que son material audiovisual que cumple con la función de mostrarte un panorama que obviamente en algunos casos puede ser real. Lo más recomendable es no asimilar esto como real. Y por favor, y por Dios santo, no intenten replicarlos. Una recomendación que de manera muy personal me gustaría hacerles, ¿no? Y la segunda parte de esta misma película, que es Transpoiting 2, también me parece bastante bueno recomendárselas, principalmente a los jóvenes. ¿Por qué? La película Transpoiting 2 es el recuento de los daños, ¿no? Así como la canción de Gloria Trevi. Es el recuento de los daños. ¿Por qué? Porque en esta película puedes ver el reflejo de lo que sucede años después de que los diferentes protagonistas de la primera parte, pues obviamente están viviendo, están pasando y cómo llevan sus vidas posterior a estas etapas de consumo, ¿no? Entonces pues, es recomendable ampliamente
para los jóvenes que, o no tan jóvenes, para los que no son tan jóvenes como su servidor, que ya casi anda por ahí del cuarto piso, obviamente ya es una película que nos hace rememorar, para estos que andamos en los 35 a 40 años, un poco de la época en la que anduvimos, vamos a decirlo así, en la escuela. ¿Por qué? Porque eran películas que en ese entonces, obviamente no es como ahora, que si quieres ver algo, de volada lo buscas en alguna plataforma y puedes ponerte a verlo en el círculo de amigos o pasar el link, recomendarlo de esa manera. Antes no. Para toda la gente que nos escucha, sí, antes teníamos que salir a buscarla a los diferentes puestos, al menos en Puebla, en el centro histórico, andar de un lado a otro, subir, bajar, pregunta y pregunta. Para toda la gente que nos escucha, el cine de arte, hace años en Puebla, su servidor recuerda que era curiosamente mucho más vendido que ahora. Hace años era más fácil encontrar cine de arte. Había ciertos lugares en la capital poblana, en el centro histórico, en donde podías encontrar mucho de este material y encontrabas cosas muy buenas, ¿no? Rápidamente, otra película que se me hace bastante buena recomendarles, que habla sobre también conductas adictivas, tal vez no sobre un consumo excesivo de algo, pero sí una conducta que lleva inevitablemente al consumo de alguna sustancia y que forma parte del contexto y la vida del personaje. Esta se les quiero recomendar bastante, se llama Boogie el aceitoso, ¿ya la vieron? Véanla, es una película de dibujos animados, es latinoamericana, pero tiene un estilo norteamericano bastante bueno, es humor negro, irónica, muy al estilo de Quentin Tarantino, pero está hecha en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bastante recomendable. Bueno, continuamos con el tema. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Muchas ocasiones, cuando a través de los años pues nos percatamos de que no estamos haciendo lo que nosotros quisiéramos, me refiero a desde estudiar la carrera que nosotros quizá visualizamos como lo que nos gustaría llegar a ser a futuro o el resto de nuestras vidas, pues obviamente eso va llenando, perdón, eso va generando vacíos existenciales que de una u otra manera, poco a poco y con el correr de los años van generando consecuencias que muchas veces no se ven de forma rápida, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente, yo creo que alguno de nosotros nos ha pasado, que de repente empezamos a hacer cosas que pues, hacemos por dinero? Me refiero a laborar en algún lugar, a llevar a cabo determinadas actividades porque pues obviamente hay un pago por ellas, ¿no? Me refiero a quizá apoyar a algún familiar, quizá a asistir a determinadas actividades por compromiso, principalmente con la familia, o para, ¿quién tiene novio o novia aquí afuera? Nada más uno, bueno, dos, bueno, está bien. No, muchas ocasiones llegamos a hacer cosas por familia, amigos e incluso por pareja, eh, con los cuales pues simple y sencillamente a veces lo hacemos por mero compromiso. ¿Qué pasa cuando llegamos a hacer estas actividades ya de lleno en nuestras vidas, pero estas no nos hacen sentir, vamos a decirlo de esta manera, pues satisfechos con nosotros mismos? Eh, Desde un punto de vista muy personal y particular, me gustaría hacer este comentario a continuación. Yo creo que las adicciones no empiezan cuando consumes algo, ya sea legal o ilegal. Yo creo que las adicciones empiezan cuando no estás conforme o satisfecho con la vida que estás llevando y con las actividades que realizas, y para poder llenar ese vacío, desafortunadamente, te encuentras con determinadas compañías o incluso con determinadas sustancias, ya sean legales o ilegales, esto quiero dejarlo siempre en claro, las cuales funcionan como un parche para poder llenar ese vacío existencial que muchas veces hay dentro de nosotros, ¿no? Y si eso lo aunamos, pues bueno, que actualmente es algo también muy particular que me gustaría comentar. ¿Cuántas veces en este 2026, en los temas que tienen que ver con aspectos que tienen relación con la estabilidad espiritual? Ojo, hace algún tiempo le preguntaba a un colaborador que tuvimos en este espacio, les hacía una pregunta muy puntual, ya saben, de esas charlas de combi. este, yo le decía, y la pregunta también es para los que están aquí afuera, ¿ustedes creen que un ser humano, hombre o mujer, ya sea de cualquier, ya saben, ¿no? ¿Creen que un ser humano pueda vivir sin un mundo espiritual? ¿Sin una creencia, sin creer en algo? ¿Creen que una persona, un ser humano pueda llevar su vida sin creer en algo que lo haga trascender posterior a su vida? O sea, que no cree en nada,
¿Creen que se pueda? Es curiosidad. Pueden decir o pueden decir no con toda confianza. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Se está comiendo galletas. Ay, sí. ¿Crees que un ser humano pueda vivir sin un mundo espiritual? Sí, ok, va. Pues, ¿qué creen? No es cierto. ¿Por qué? Miren, no es que requeramos volvernos fanáticos de una creencia. No, claro que no. Pero sí debemos ser conscientes de que dentro de la configuración que hay en nosotros como seres humanos, necesitamos o en algún momento de nuestras vidas o en alguna etapa de nuestra existencia, necesitamos tener el confort de saber que posterior a la vida terrenal que hoy tenemos, habrá algo más allá, que nuestro espíritu, nuestra esencia podrá trascender a otro plano en donde podremos encontrar bienestar, quizá encontrarnos con aquellos familiares que en algún momento hemos dejado atrás, y eso nos da una esperanza, ¿no? Muchas ocasiones eso con el correr de los años se pierde, principalmente con la obtención de conocimiento. Muchas ocasiones el poner en la mesa y cuestionar mucho de lo que sucede en la humanidad nos lleva inevitablemente a cuestionar nuestra misma existencia y no solo a cuestionar nuestra existencia, sino a cuestionar nuestras creencias, pero lo más grave de todo es cuestionar las creencias de la gente que nos rodea, en específico de la gente que tenemos de forma más inmediata a nuestro alrededor, ¿no? Me refiero a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, incluso en algunos casos hermanos, ¿no? Porque a pesar de que en muchas ocasiones crecemos y nos desarrollamos bajo el mismo techo, dicho de esa manera, pues somos mentes y mundos completamente distintos, ¿no? Bueno, continuando con este tema, yo creo de manera muy personal que, como ya lo había mencionado, que quizá una conducta adictiva que puede derivar en el consumo directo de alguna sustancia, insisto, ya sea legal o ilegal, empieza principalmente por un vacío existencial, ¿no? Y también por un mal manejo de las emociones. Ojo, aquí quiero dejar en claro algo, ¿no? He estado viendo un par de videos en esta plataforma TikTok que me llaman mucho la atención. No recuerdo el nombre de la persona que lo lleva y tampoco le quiero hacer publicidad porque no me pagan, vaya. Pero en muchas ocasiones se pone en la mesa el papel que está jugando el tema de la gran apertura a temas sexuales en nuestra sociedad. O sea, los placeres rápidos, para pronto, ¿no? Disculpen, tal vez el comentario que voy a hacer a continuación no sea muy agradable para algunas personas, principalmente para mujeres, en específico para las mujeres que se encuentran en una situación de mamá soltera. Ojo, no quiero ni tengo nada en contra de ellas, pero debemos recordar algo. Un ser humano actualmente pues necesita de estas dos partes, ¿no? Una figura paterna, una figura materna, que muchas veces, y dependiendo de las circunstancias, llega a ser encontrada a través de otros miembros de la familia, el tío, el abuelo, el hermano de la mamá soltera. Y obviamente recordemos algo, este término de es que los niños son como esponjas. Así es, los niños son como esponjas. ¿Por qué? Porque absorben y copian las conductas y las acciones que nosotros llevamos a cabo. De manera muy personal, yo me siento muy satisfecho en este 2026 porque he tratado de, su servidor ya es tío, y es muy agradable ver cuando en algún momento los pequeños monstruos este, llegan a copiar cosas positivas de ti, ¿no? Y dices, es bastante agradable ver ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero ojo, también llegan a copiar las cosas negativas, ¿no? Que pueden ser desde aspectos muy simples, como dejar quizá la ropa tirada por ahí, a lo mejor tirar basura, a lo mejor incluso responder o no lavar tu plato después de comer, no sé qué personas lleven a cabo ese ejercicio, pero bueno, es un ejemplo que me parece apropiado mencionar, ¿no? Y bueno, muchas ocasiones la falta de esta estructura familiar ha tenido repercusiones bastante graves a nivel social que desafortunadamente no se ven de forma inmediata. Retomando lo que decíamos al principio, cuando todavía un pequeño se encuentra bajo el cuidado o bajo la tutela de una educadora de nivel primaria en donde todavía esta o este se encarga de guiarlo y le fomenta el trabajo en equipo, o bueno, tal vez no lo fomenta, pero sí lo es de, pues es que así es trabajo en equipo y te toca trabajar con ABCD, ¿no? Ojo, quiero remarcar algo también. Debemos recordar que la socialización es importante y es la clave de la supervivencia de todo ser vivo en el planeta.
para que, voy a poner el ejemplo, me voy rápidamente a la época de las cavernas, para que la humanidad, para que nuestra raza pudiera sobrevivir a todo lo que se devino durante los inicios de la era del hombre, pues obviamente tuvo que primero agruparse, ¿no? Al principio en cuevas. Y yo creo que una evidencia de esto que estoy diciendo es lo que podemos llegar a encontrar pues, en revistas, en publicaciones históricas, en libros, actualmente pues ya con las herramientas digitales, a través de diversas plataformas, ya sea de revistas o de páginas especializadas en estos temas históricos, o simple y sencillamente en algunos ejemplos que pueden ser hasta incluso puestos o expuestos de forma cómica a través de caricaturas, películas y series, ¿no? Pero debemos dejar en claro que la socialización es importante. Ahora, la gran pregunta que a mí me gustaría hacer al público en general es ¿hasta dónde somos capaces de llegar por encajar en un grupo social? La pregunta también es para los jóvenes de aquí afuera. ¿Hasta dónde son capaces de llegar por encajar en un grupo social? ¿No? Estas se las dejo para que se la contesten a ustedes mismos en el momento que ustedes quieran. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar por sentirse aceptados por un grupo social? ¿No? Esa se la contestan ustedes. Bueno, ¿por qué hago este tipo de preguntas? Simple y sencillamente porque muchas ocasiones llegamos a generar o llegamos a tener acciones que pueden llegar a darse de forma inconsciente y que podemos llegar a incluso a consumir algún tipo de conducta o llevar a cabo un tipo de conducta, a consumir algún tipo de sustancia, simple y sencillamente por sentirnos parte de un grupo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a tomar el ejemplo de los universitarios, y no es que tenga tres aquí afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes ingresan a ver, ¿de qué semestre son? Ajá, cuarto semestre, sexto, esa todavía no entra a la universidad. Bueno, ¿qué pasa cuando entran? ¿Qué pasó cuando entraron a la universidad? Al menos yo, su servidor aquí presente, cuando entro a la universidad, aquí a la SSH, pues lo primero es, ¿no? Que yo, de lo que yo me empiezo a percatar es que empiezan a hacerse las bolitas, ¿no? Ya saben, las chicas con las chicas, ¿no? Ya sea por que de repente encuentran ciertas cosas en común, el tipo de ropa, los colores, a lo mejor escuchan algún género similar. Yo recuerdo mucho a un compañero cuando yo inicio mis primeras clases en esta institución. Yo recuerdo que veía que todos empezaban a platicar y decían, "Nah", y me iba, para los que son de la SSH, a mí me toca cuando yo empiezo a tomar clases aquí en el salón que está junto al baño de los hombres. Esa es la primera aula en la que yo tomo clases. Al terminar, ya saben, íbamos como a la mitad del día, y pues tomamos un descanso, salimos y estamos afuera, y afuera, en donde está la sombra, del lado del salón, pues la gente empieza, ay, ¿y tú cómo te llamas? Y mira, yo me llamo así, y todo el rollo, ¿no? Pero yo agarro y me voy para el otro lado, en donde está la barda, ¿no? Y agarro y me siento en el piso y me quedo ahí sentado y estoy observándolos, y de repente se me acerca otro chavo, ¿no? Y me dice, oh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, ¿me puedo sentar? Sí, adelante. Y me dice, oh, ¿qué onda? ¿Por qué no estás ahí en la bola? Le digo, la verdad es que no me llama mucho la atención. Me dice, sí, a mí tampoco, por eso me vine para acá. Le digo, ah, pues adelante, siéntate, ¿no? Pero al final hay, vamos a decirlo así, hay como algo que a esta persona le llama la atención de lo que yo estaba haciendo, y al ver que encuentra en mí algo en común, empezamos a platicar, ¿no? Dicho de esa manera porque esta persona no platicaba mucho. Durante toda la carrera fue una persona muy callada, ¿no? Y era como de, oye esto, sí, oye esto, no, oye esto, ajá, sale, gracias. Pero a qué voy, y retomo la socialización, ¿no? Desafortunadamente nos encontramos en un tiempo en el que el acceso a determinadas sustancias es demasiado fácil y sobre todo barato. Y que desafortunadamente no tenemos el conocimiento de qué hay detrás de ello, ¿no? Y por ejemplo, en muchas ocasiones lo vemos como una travesura, como la forma de encajar, como la forma de llenar un vacío existencial que se encuentra ahí, ¿no? Porque nos sentimos solos, porque nos sentimos incompletos, porque quizá no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, porque quizá la carrera que elegimos no es la que queremos, tal vez escogimos mal, tal vez no es lo que esperábamos. Yo lo vi en más de una ocasión. Yo recuerdo que cuando yo inicié éramos varios salones, y en mi salón éramos bastantes, al grado de que dijeron, a ver, ¿quién se inscribió? Llega una persona y nos dice, a ver, son muchos aquí, vamos a abrir otro salón, ¿quién se quiere ir al otro salón? No, yo.
sale, ustedes empiezan la semana que viene, y así, sí. ¿No? Pero a lo que voy con todo esto, ¿no? Muchas ocasiones, a mí me tocó ver a compañeros que habían empezado la carrera pensando que de forma inmediata va a ser, y ahora nos vamos al set de televisión, y ahora vamos a grabar un programa, ¿quién quiere estar en el micrófono? Y pues recordemos que no todos poseemos el talento o las aptitudes y actitudes para poder estar frente a un micrófono, ya sea en radio, ya sea en televisión, el redactar, el tomar una fotografía, el grabar video, el editar, la composición de un cartel, no sé, hasta incluso llegar a ser el director de una producción como tal, ¿no? Para quizá los que ya se han encontrado en la situación de ya estar tomando la clase de televisión o haber visto cómo se mueve un programa de televisión en el tema de la producción, desde que se escribe un guión hasta que cada quien toma el lugar que debe, ya sea cámara uno, cámara 2, cámara 3, switcher, maquillaje, iluminación, scouting, todo lo demás ABCD. Bueno, muchísimas ocasiones a veces tomamos decisiones sin conocer el contexto completo, ¿no? Y bueno, muchas veces eso pasa principalmente para los jóvenes que nos escuchan cuando escogemos una carrera, ¿no? A veces pensamos que va a ser como lo vemos en las series, ¿no? Yo tengo un par de conocidos, no voy a decir nombres, pero sí voy a contar historias que pues algunos tomaron la decisión de estudiar determinadas carreras o involucrarse en determinadas disciplinas pensando que iba a ser como en las series, ¿no? A un par de conocidos, no voy a decir ni género ni nombres, pero al ver determinadas series que en ese momento se encontraban como las más populares, pues decidieron tomar la carrera que el protagonista de esa serie estaba tomando. ¿Y qué pasaba, no? Pues muchas ocasiones se daban cuenta al poco tiempo de que no era lo que estaban esperando, ¿no? Pongo el ejemplo del tema de comunicación, al menos en mi experiencia me llegó a tocar ver eso, ¿no? Cómo había compañeros que se inscribían, pero de repente cuando nos empezaban a dar las bases de todo, o sea, de qué onda con comunicación, con historia, con derecho, en comunicación, ojo, quiero remarcar eso, con temas de filosofía, con temas de semiótica, con temas de diseño, con temas de cine, al principio veía si yo para qué quiero esto, si yo quiero estar frente al micrófono, quiero ver o quiero hacer, quiero que me vean. Una compañera, recuerdo mucho eso, una ocasión nos llevaban hace tiempo teníamos una mecánica que se llamaba Semana de Actividades, en donde cada mes nos llevaban a un medio de comunicación, los 5 días de la semana nos llevaban a un medio de comunicación. En una de esas nos llevaron a una exposición de fotografías en el Museo de San Pedro, aquí en la capital poblana, en donde se encontraba la exposición, no sé si se sigue haciendo para los que andan en el medio allá afuera, se sigue haciendo la de WordPress, ¿sí? Bueno, en ese entonces, no manches, ya tiene 15 años. Hace 15 años, cuando yo me encontraba empezando a estudiar comunicación, nos llevaron a una exposición de WordPress, una exposición de fotos en el Museo de San Pedro, aquí a unos metros del museo, del edificio Carolino. Y pues bueno, bastante agradable. En ese entonces, rápidamente como dato cultural, recuerdo que en esa ocasión la exposición que se encontraba exhibiendo hablaba sobre las maras en Centroamérica, ¿no? Era una exposición de no recuerdo cuántas fotografías, pero mostraba y retrataba la vida de la mara en Centroamérica. Y pues bueno, desde la participación de la mujer, niños, adultos, hasta incluso personas de la tercera edad. Y en esa exposición yo recuerdo que una compañera, yo le preguntaba, ¿y tú qué quieres hacer estudiando comunicación? Y me decía, yo quiero ser modelo. Yo decía, pues a todo dar, ¿no? Pero pues desafortunadamente a veces las cosas que queremos, yo lo voy a decir tal y como lo pienso, ¿no? A veces las cosas que queremos no las pensamos tomando en cuenta, uno, nuestro contexto, dos, nuestras redes de apoyo. Ojo, el término redes de apoyo, quiero remarcar algo, porque muchas ocasiones, a veces en programas de radio, llegamos a utilizar términos que se escuchan muy rebuscados y la gente dice, ajá, ¿y eso qué quiere decir, no? Por ejemplo, redes de apoyo, ¿no? Y contexto. ¿A qué me refiero con redes de apoyo? O sea, seamos realistas, hay que pensar en cómo nos encontramos económicamente, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros alcances, el apoyo que podemos llegar a tener de nuestra familia, principalmente de nuestra familia, eso nunca hay que dejarlo detrás, ¿no? Y otra que ya tiene que ver ya en temas un poco más personales, que tiene que ver con el tema de
nuestros, vamos a decirlo así, nuestros atributos físicos, quizá el talento para desarrollarnos o desarrollar algún tipo de actividades. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que durante la carrera había gente bastante hábil para el tema de la comunicación, con mucha creatividad, ¿no? Había gente bastante hábil y con mucho talento para la radio, ¿no? Un par de compañeros ya desde la universidad, desde que se encontraban estudiando, habían metido ya proyectos de radio. En ese entonces la estación que se encontraba en la universidad se llama, ay, ¿cómo se llamaba? Estéreo Comunicación, ¿no? Hace ya 15 años, más de 15 años, imagínense, ya llovió. Y pues bueno, un par de compañeros ensamblaron su proyecto, lo metieron y empezaron a hacer radio, ¿no? Y en su servidor así decía, ay, pero pues yo no quiero radio, yo quiero tele, ¿no? ¿Quién diría que pasados los años terminaríamos en esto? Bueno, este, pero lo que voy con esto es que cuando tienes, dicho de esa manera, la paciencia y sabes en dónde estás parado, sabes con qué apoyos cuentas y principalmente sabes lo que quieres, el desarrollarte dentro de actividades que te satisfacen, pues obviamente es cada vez más efectivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando desafortunadamente, obviamente, no lo quiero decir tal y como es, pero pues, la verdad es la verdad y a lo mucho es la verdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando muchas ocasiones nos dejamos influenciar por familia o por amigos o por conocidos o porque... Y eso le pasa mucho a las mujeres. Ay, no, es que me voy a estudiar esto porque mi amiga de toda la vida, mi comadre, ¿no? Con quien he hecho chisme y le bajo al novio, se va a estudiar esto, entonces es mi, es mi amiga de toda la vida y la tengo que seguir a todos lados, ¿no? Porque si o no pasa eso, ¿no? No me lo van a negar, ¿no? Sí, sí pasa, ¿no? Quieres seguir a tu compa, ¿no? Quieres seguir a la amiga, ¿no? Pero ¿qué sucede? En muchas ocasiones, esto es principalmente para los jóvenes. ¿Por qué hago este comentario? Al menos a su servidor que se ha tomado la molestia de revisar o hacer memoria respecto a cómo han cambiado las épocas. Muchas ocasiones el consumo de sustancias, ya sea legales o ilegales, o de comportamientos adictivos, generalmente se da en esta etapa o en esta época de la vida en donde te encuentras estudiando pues, ya una carrera, ¿no? En una licenciatura. ¿Por qué? Porque en una licenciatura es en donde en verdad expandes tu mente, porque ya sales un poco del protocolo social, educativo, me refiero a la educación básica, ¿no? En donde pues obviamente hay programas bastante bien asentados, las cosas han cambiado con el paso de los años, eso quiero dejarlo en claro, pero bueno, cuando llegas o cuando empiezas a desarrollarte dentro de una disciplina o a aprender o a recolectar los conocimientos necesarios para poder desarrollarte dentro de una disciplina como lo puede ser comunicación, derecho, medicina, no sé, fisioterapia, lo que sea. Obviamente el contexto en el que te encuentras va cambiando, porque de repente empiezas a tener acceso a información especializada a la cual antes no tenías. Tu forma de percibir la realidad va cambiando poco a poco y lo más cabrón de todo es esto sucede sin que te des cuenta, ¿no? Obviamente con el paso de los años empiezan a surgir estos pequeños devenires en donde sucede lo que yo vengo comentando, ¿no? En algún momento pues te das cuenta que no es lo que estás buscando, eso genera en ti pues muchísimas ocasiones pues un sentimiento de inconformidad y al mismo tiempo de vacío, lo cual en algún momento y en alguna etapa de la vida, pues, juntándote con las personas, pues, vamos a decirlo así, que no son las correctas, y con las cuales puedes llegar a tener un acercamiento a determinadas sustancias, pues es un gancho muy bueno para el consumo. Ojo, quiero dejar algo muy, muy en claro. A veces el consumo o una adicción, perdón, más que otra cosa es el concepto de adicción, a veces una adicción no empieza con el consumo de una sustancia, empieza con el deseo de llenar un vacío existencial que no sabemos ni siquiera cuál es. Cuando digo no sabemos ni siquiera cuál es porque pues muchas ocasiones en algún momento su servidor a través del correr de los años y el encontrarte y el encontrarme ya desarrollando en el tema laboral, pues yo me topé con muchas cosas muy agrias, ¿no? Que en algún momento me hicieron querer abandonar lo que me encontraba desarrollando, ¿no? Porque la paga no era buena, porque la familia no lo veía con buenos ojos, porque pues desafortunadamente no tenía acceso o no podía llegar a capitalizarlo como otros, ¿no? Yo a veces decía,
Y lo voy a decir como es la realidad, ¿no? En algún momento cuando yo veía a algunas personas de mi edad ya con familia, con casa, con coche, mejor vestidos, dándose el lujo de quizá irse de vacaciones o de comprarse cosas que yo no podía, a las cuales yo no podía tener acceso, no porque no tuviera el capital o no tuviera el poder humano para poder llevar a cabo una actividad o un trabajo que me pudiera dotar de la economía para, ¿no? Sino porque simple y sencillamente me encontraba más ocupado e inmerso aprendiendo lo necesario para poder desarrollar esta actividad sin estar teniendo que pagarle a alguien más para el tema de la edición, para el tema del diseño, para el tema de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Muchas ocasiones elegimos desarrollarnos en determinadas actividades, no lo quiero decir así, pero bueno, en realidad, a veces por presión social, a veces por querer capitalizarnos de forma más efectiva o en algunos casos por heredar, vamos a decirlo así, lo que nuestros familiares, padres, abuelos, tíos, primos o algún conocido ya se encuentra desarrollando y esto pues, o él demuestra que esta actividad pues es obviamente económicamente favorable, ¿no? Bueno, yo creo que eso se da en muchos casos, ¿no? Y ciertamente tal vez no sea de forma inmediata, tal vez cuando empiezas a estudiar algo que se te recomendó porque va a ser una buena fuente de recursos, en primera instancia dices, bueno, pues no hay bronca, me va a dejar dinero, ya con dinero puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Pero todo ese camino, muchas ocasiones, pues, obviamente, yo creo que lo más peligroso es que no tenemos a una persona o no tenemos a las personas que nos puedan orientar de forma efectiva, que nos puedan decir, oye, mira, eh, esto se maneja de esta manera. Si tú eliges esto o desenvolverte en esta disciplina, va a ser de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de los famosos test de orientación vocacional, ¿no? ¿Por qué? Lo decía al principio, a veces el conocer las aptitudes y actitudes que tú puedes tener para desarrollar cierta actividad es bastante valioso, porque así puedes darte cuenta que eres bueno en algo, que puedes explotarlo de buena manera, que puedes explotarlo al punto de capitalizarlo y que esto puede favorecerte para poder sobrevivir en el día a día, ¿no? Hago hincapié en la palabra sobrevivir porque en muchas ocasiones y actualmente a veces una actividad que genera economía no es suficiente. A veces se tiene que encontrar más de una, ¿no? A veces se tienen que, hay gente que pues, anda en dos chambas, ¿no? Porque es necesario, porque ya son hombres o mujeres de familia y los gastos tan duros, ¿no? Dicho así. Entonces, muchas ocasiones, yo creo que una de las mejores alternativas para poder llevar una vida cada vez más estable y poder tener un sentimiento de conformidad con lo que estamos haciendo es tener la capacidad y el valor de tomar decisiones correctas. ¿A qué voy con tener el valor y la capacidad de tomar decisiones correctas? A lo largo del tiempo que yo me llevo dando la tarea de estar en este ejercicio que es hacer radio, cada 8 días los miércoles, ahorita nos encontramos en nuestro horario de las 2 de la tarde, antes nos encontrábamos a las 4. Me gustaba más el de las 4, pero este está chido también. Este, sí, es la verdad. Bueno, a lo largo de este tiempo, pues muchas ocasiones pues yo me he topado con gente que de repente ha abandonado actividades que le dejaban bastante buen dinero y han tomado la decisión de dedicarse a cosas que los llenan más, ¿no? O sea, cuando digo los llenan más me refiero a sentimiento de satisfacción, ¿no? De repente me tocó en algún momento llegar a entrevistar a algún fotógrafo que originalmente era Godín o una persona que laboraba en oficinas y de repente se volvió fotógrafo de comunidades, ¿no? Del tema indígena. Y las dos ocasiones que yo lo entrevisté era la persona más feliz y contenta de lo que estaba haciendo. Y yo recuerdo tras bambalinas en algún momento yo le preguntarle, oye, ¿y cómo fue que tomaste la decisión de salirte de lo que estabas haciendo, que te dejaba lana y meterte a esto de la fotografía? Me dice, pues mira, no recuerdo si me dijo me maté o me sacrifiqué, no recuerdo qué palabra usó exactamente. Durante tantos años en un escritorio, dice, y con el correr del tiempo me di cuenta que no era lo que me gustaba. O sea, ahorita pues tal vez las cosas sean un poco complejas, no gano lo que estaba ganando antes, pero me siento bien y me siento contento. Y yo decía, wow. También hace no mucho tiempo, eso tiene como 2 años, entrevisté a una pues, chica, a una invitada,
que ella se encontraba igual, de la misma forma, trabajando en temas Godín o de oficina. Y en algún momento se pasa al tema del yoga, ¿no? Y cuando viene nos habla sobre este cambio que ella hace, pero remarca muy específicamente la gran satisfacción que le genera esta actividad, ¿no? Y es en donde yo digo, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que cambie algo que le deja bastante buen dinero por algo que le gusta más, ¿no? Yo creo que se trata de una forma, eh, perdón, yo creo que esto se trata de un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Del conocer y saber qué es lo que en verdad quieres, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues obviamente una estabilidad mental, espiritual y hasta incluso personal en lo que te encuentras desarrollando. Obviamente tenemos que dejar en claro algo y tenemos que ser conscientes de una cosa muy puntual. Desafortunadamente la era en la que vivimos, casi todos los problemas, la mayoría de ellos, si no es que todos, se solucionan con dinero. Dirían los Simpson, money, 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 ¿no? Pero es la realidad, ¿no? O sea, de eso no hay que separarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos prevenir una adicción? Ojo, vuelvo a remarcarlo. ¿Cómo podemos prevenir conductas adictivas? Rápidamente me gustaría enmarcar esto. El tema de la sexualidad hoy en día también puede volverse una conducta adictiva. Su servidor cada vez más ve a través de las distintas plataformas historias que tienen que ver, no es que sea una persona conservadora ni nada de eso, pero cada vez veo más historias en donde eh, se muestra de forma pues, un tanto drástica en algunas ocasiones. Ojo, quiero hacer hincapié en algo. Se muestra de forma bastante drástica a través de material audiovisual generado por inteligencia artificial. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Porque en muchas ocasiones podemos acceder a través de nuestros dispositivos a diferentes tipos de contenido en donde actualmente no todo lo que vemos fue grabado de personas que se encuentran, vamos a decirlo de esta manera, como actores de la vida real, dicho de esa manera, ¿no? Muchas ocasiones ya nos podemos encontrar contenido que ha sido creado a través de inteligencia artificial, el cual pues obviamente exhibe o pone en la mesa actividades que obviamente una persona pues, no haría, ¿no? O algún tipo de personas o personas en su mayoría. Eso hay que dejarlo bastante claro, porque hoy en día poseemos una herramienta que nos ha servido o está sirviendo para poder generar material audiovisual en donde se pueden ver reflejados contenidos que uno pareciera que están siendo llevados a cabo por personas reales, pero no es cierto. En verdad es una construcción que no es real, valga la redundancia. ¿A qué voy con esto? Ya estamos en los últimos minutos del programa, se nos fue como agua entre los dedos, pero quiero remarcarlo y quiero remarcarlo bastante bien. Eh, yo creo que una de las formas de prevenir adicciones es tratar de fomentar en la mente de las personas más jóvenes, empezando por los niños, después quizá de los chicos y chicas que se encuentran, al menos en México, en el grado de formación secundaria o preparatoria y pues también en universidad. Tratar de fomentar en ellos actividades que los hagan sentir bien. Ojo, no quiere decir que si la persona te dice, es que quiero ser corredor de autos, le vas a comprar un auto y te lo vas a llevar a una pista de carreras. No, tratar de fomentar en ellos, pues no lo quiero decir de esta manera, pero así es la realidad, tratar de fomentar en ellos el desarrollo de actividades que puedan ser viables y reales tomando en cuenta el tema económico, social y hasta incluso geográfico en el que se encuentran, ¿no? Muchas ocasiones queremos hacer lo que vemos a través de la televisión, a través de los diferentes dispositivos, pero a veces el clima, la zona geográfica no lo permite. A mí me encantaría poder hacer un muñeco de nieve en diciembre, a la fecha no ha nevado en la zona en la que vivo, ha granizado, pero no es lo mismo, ¿no? Y pues bueno, eh, eh, yo creo que es importante, pues, vamos a decirlo de esta manera, de vez en cuando darle a la gente más joven una cachetada de realidad, ¿no? No lo digo de forma agresiva ni tampoco de mala manera, pero creo que es importante siempre tratar de hacer que la gente que se encuentra inmersa en los dispositivos, como el chavo de controles, hacer hacerles el recordatorio de que hay un mundo real allá afuera, ¿no?
de que llueve, hace frío, hace calor, que si no tenemos cuidado al cruzar una calle, pues nos pueden atropellar, ¿no? De la misma forma que si ponemos empeño en las cosas que nos gustan, podemos llegar a capitalizarlas, a obtener un recurso a través de ellas, ¿no? Y bueno, esta es una primera parte de este tema que tiene que ver con la prevención de adicciones. Ojo, ojo, y esto quiero dejarlo bien claro. La prevención se trata de evitar un acto o una acción o una situación de riesgo que se puede presentar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente en México hay un tema bastante interesante y curioso con el tema de la prevención que está muy poco, pues vamos a decirlo así, difundida, principalmente en el tema de la prevención de adicciones. Yo creo que está en pañales, espero cagarla, dirían por ahí ya con palabras más fuertes. Y rápidamente para finalizar el programa, en algún momento su servidor ha trabajado ya a través de los años en el tema de prevención y en algún momento me remarcaban algo, ¿no? Eh, Se maneja a través de 3 puntos, ¿no? Que es la prevención, la intervención y la recuperación. La prevención trata de que la prevención intenta hacer que no sea necesario generar acciones de intervención, o sea, en el caso de las adicciones, internamientos, temas médicos y demás. La recuperación, pues, recuperación física, tratamientos médicos o consecuencia de estas, pues obviamente padecimientos que tienen que ver con enfermedades como quizá diabetes, hipertensión o algunos, ya en casos más extremos, en afectaciones que tengan que ver con el tema, con temas renales. Y ya para finalizar, al menos su servidor a través de los años, creo que el trabajo de prevención se divide también en 3 puntos bastante básicos, ¿no? Que es comunicación del riesgo, negación del riesgo y por último prevención del riesgo. Pues estuvimos en su programa acá entre nos. Recuerden que estamos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias. Un saludo a toda la banda que nos escucha y hasta la próxima.